Antipático de paz, arrasa, el sistema te limita si la guita no tendrás. No miran, despertar, temerás, penas sale quemar. Suffocation es una banda estadounidense de brutal death metal formada en 1988 en Center Ridge, Long Island, Nueva York. Conocidos como uno de los precursores del brutal death, pioneros en el technical death y creadores del slam death metal, Suffocation, a pesar de no ser un éxito comercial en la industria, lleva consigo la fama de ser una banda icónica dentro de la escena underground del death metal, con 8 discos puestos a la venta y una carrera de 31 años llena de idas y vueltas que terminó dejándolos en el Salón de la Fama de la Música de Long Island en el año 2012. Por eso, en el día de hoy, aprovechando que su gira por Latinoamérica está cada vez más cerca, acá te traigo 8 curiosidades sobre la potente banda Suffocation. Espero de verdad que las disfrutes. Curiosidad número 1. Effigy of the Forgotten es el álbum de estudio debut de la banda estadounidense. Este disco es considerado como uno de los álbumes de death metal más sofisticados en cuanto a estructura musical, ya que en aquel momento, en 1991, era algo poco común en bandas de death metal aumentar el nivel de tecnicismo en los instrumentos y en el álbum. Este disco se lanzó pocos meses después de que la banda publicara su primer EP, llamado Human Waste, ya que toda la música de este CD ya estaba escrita cuando firmaron con Roadrunner Records, así que lo único que tuvieron que hacer fue simplemente regrabar las canciones del EP y de su demo Recremated, y el álbum se lanzó en octubre del 91. El tema Leash of Inveracity es considerado como la canción que contiene el primer riff de slam metal, el cual se puede escuchar a los 2 minutos con 50 segundos. George Fisher de Cannibal Corpse, quien estaba grabando con su banda en el estudio de al lado, al ver cómo retumbaban las paredes, se detuvo para escucharlos, y como justo Frank, el cantante de Suffocation en ese momento, estaba grabando las voces para el álbum, la banda aprovechó y le pidió a George que actúe como artista invitado prestando su voz para las canciones 6 y 7. Además, Effigy está dedicado a la memoria de Roger Patterson, bajista de la banda Atheist, quien falleció ese mismo año debido a un accidente automovilístico. Curiosidad número 2. Michael Smith fue el baterista de Suffocation y la persona que dirigió la mayor parte del negocio de la banda junto con su esposa desde su fundación hasta 1994 y después nuevamente en 2003 hasta el año 2012. Nacido en el Bronx en 1971, Mike creció en una casa donde se tocaba y escuchaba todo tipo de música todo el tiempo, así que a muy temprana edad se empezó a interesar en la música y en tocar la batería, por lo que a la edad de 11 años recibió su primer set. Pero antes de esto ya tocaba la guitarra y armaba su propia batería con ollas y sartenes, haciendo de su toque en la batería algo que le salía más natural, tanto que hoy en día Mike es acreditado como uno de los primeros en utilizar la técnica llamada blast beat, también conocida como doble bombo. Aparte de Suffocation, Michael también tiene su propio proyecto de rap influenciado por el terrorcore llamado Grim Rear. Tocó la batería en el tema Dawn of a Golden Age del disco The All Star Sessions de Roadrunner, participó con el grupo de metal extremo Misanthrope Monarch en su primer EP, tocó la batería para el álbum Detach de la banda italiana Inverted Mother y para el rapero Necro en su álbum Dead Rap, además de también dar clases de batería y practicar motocross. Curiosidad número 3. Para la grabación del álbum Souls to Deny, la banda no contó con un bajista oficial, por lo que el guitarrista Terrence Hobbs y el baterista Michael Smith grabaron las pistas de bajo del álbum entre los dos. Fue a partir de este disco que la banda empezó a recorrer el mundo yendo a lugares que nunca habían visitado, y en esas giras el ingeniero de sonido fue el productor Joe Sincota, que era amigo de la banda y fue quien produjo tanto este álbum como los álbumes posteriores, ya que gracias a él el sonido que el grupo presentaba en la década del 2000 en sus recitales pudo sonar de una manera más pesada y profesional de lo que sonaban otras bandas de death metal en aquel momento. Curiosidad número 4. La banda nace gracias a la unión de dos grupos que los integrantes tenían antes de decidir darle vida a Suffocation. Desde 1988 hasta alrededor de 1990, la banda contaba con el cantante Frank Mullen, el bajista Josh Byron, los guitarristas Guy Marchese y Todd Herman, y el amigo de Josh Byron en la batería. Pero en 1990, luego de que estos tres últimos integrantes hayan abandonado la formación, Frank y Josh habían contratado a los guitarristas Terrence Hobbs y Doc Cerrito junto con el baterista Mike Smith, que fue a la escuela secundaria con Frank y Terrence y fue miembro de la banda local de death metal llamada Mortuary, junto con Doug y Terrence, la cual para ese entonces ya se había separado, y juntos grabaron su primer demo y después su primer EP, Human Waste, que fue el primer CD oficial que el sello Relapse Records imprimió y distribuyó en su carrera.
Curiosidad número 5. Para la producción de su primer álbum de estudio, la banda contó con la ayuda del productor artístico Scott Burns, pero luego, para el segundo álbum Brilliant Spawn, Roadrunner no le permitió a la banda volver a trabajar con él, ni tampoco volver a trabajar en el mismo estudio. Esto debido a que en ese momento recién estaba empezando a tener éxito el nu metal, y apenas se estaba empezando a hacer conocido al death metal, por lo que la empresa prefería poner plata para producir bandas de nu metal y acortar gastos con bandas que el sello sabía que no iban a vender mucho, cosa que terminó afectando a la producción del disco y a la conformidad de la banda con este sello, tanto que Mike declaró que la empresa nunca entendió el género, y tampoco la importancia de apegarse a la fórmula de los estudios Morrison de Tampa, y que su objetivo era mantenerlos como una banda local y ahorrar dinero. Fue por esto que más tarde el grupo decidió regrabar los primeros 6 temas de este álbum y volver a incluirlos en lanzamientos posteriores. Curiosidad número 6. Pursuit from Within es el tercer álbum de Suffocation y el más largo de la banda, contando con una duración de 45 minutos con 31 segundos. Los otros 2 álbumes más largos del grupo son Suffocation y Blue Dot, teniendo Pursuit también el tema más largo del grupo, llamado Suspended in Tribulation, de 6 minutos 31. Otros temas largos de la banda son Blind Torture Kill, Depths of Depravity, Redemption, Provoking the Disturbed y Thrones of Blood. Además, la letra del tema 5 del álbum Pursuit fue coescrita por Lee Harrison, baterista de la banda Monstrosity y Terrorizer. Curiosidad número 7. Francis Eugene Mullen, mejor conocido como Frank Mullen, fue el cantante y uno de los creadores de Suffocation, perteneciendo a la banda desde su creación hasta 1998 y después desde 2003 hasta 2018. Francis es considerado como el creador y uno de los primeros cantantes de death metal en realizar la técnica conocida como death growl, ya que a diferencia de otros vocalistas, él pronuncia sus letras de una manera más clara, logrando esto simplemente abriendo un poco más la boca cuando realiza guturales de tono bajo. Frank apareció como artista invitado en la canción Smashed de Suicide Silence, y en 2012 fue reemplazado para realizar presentaciones en vivo por Bill Robinson de la banda de Cryptid Beard, y nuevamente en 2013 por John Gallagher de Dying Fetus. Curiosidad número 8. Suffocation pasó por muchos cambios de alineación a lo largo de su carrera. Mike Smith mencionó que cuando volvieron a reunirse en 2003, la idea era reunir a los miembros originales de la banda, pero no todos quisieron volver a trabajar en el proyecto, por lo que tuvieron que optar por contratar a músicos amigos que la banda tenía, entre los cuales pasaron por ejemplo Dave Coolross de Malevolent Creation y Mortician, y Kevin Talley de la banda Dying Fetus. Además cabe destacar que Suffocation, por más que en muchas ocasiones hayan dicho que entre sus influencias se encuentran Napalm Death y Sepultura, no son una banda que hace covers, ya que nunca en su carrera y ninguno de sus lanzamientos incluyeron el cover de ninguna banda, ni siquiera en su EP de Spice the Sun, que fue el último lanzamiento en el que pudieron trabajar con el productor Scott Burns antes de que se retire de la industria musical. Pero igualmente llegaron a incluir una línea hablada al principio del tema Funeral Inception, en donde Kevin Spacey recita un diálogo que dice en la película The Usual Suspects de 1995. Y bueno gente, así termina el video de hoy. Si el video te gustó te agradecería mucho que lo compartas y te suscribas para recibir más videos como este. Y si querés también puedes seguirme en las redes sociales que ves en pantalla. Dicho todo esto, nos estamos viendo en el próximo video.